En este vídeo vamos a hablar del Sistema Europeo de Bancos Centrales y de la Política Monetaria Única. El Banco Central Europeo ha tenido que adentrarse en un terreno y entorno de nueva creación, aplicando medidas excepcionales que han sido cuestionadas por algunos de los países miembros. Ante estas situaciones, el Banco Central Europeo ha sabido asumir su responsabilidad en la supervivencia del euro, y a veces ha quedado como el único agente con capacidad para aplicar la política monetaria en la eurozona. Estos son los principios generales del Banco Central Europeo. En primer lugar, el principal objetivo monetario es la estabilidad de los precios, además con el objetivo complementario del apoyo de las políticas económicas generales de la Unión Europea. En segundo lugar, el Banco Central Europeo es institucionalmente independiente de las autoridades políticas. Esto es así para asegurar que los déficits presupuestarios de los distintos gobiernos de la Unión Europea no se van a financiar mediante la emisión de dinero, constituyéndose así como indispensable para la estabilidad de los precios. Con todo esto, lo que se quiere lograr es un entorno estable y de baja inflación para contribuir al crecimiento económico. Sin embargo, podemos decir que la concentración de poder en una institución genera dudas sobre la falta de transparencia y de responsabilidad. El Banco Central Europeo, para paliarlo, concede ruedas de prensa y la publicación de diversos análisis técnicos. Sin embargo, para evitar la posibilidad de presiones nacionales, la publicación de las actas detalladas y los votos de las reuniones del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo ha estado prohibida hasta 2015. Desde esa fecha, el Banco Central Europeo presenta un resumen de lo tratado en los consejos de gobierno donde se fijan los tipos de interés cada 6 semanas. Pasaremos ahora a comentar el organigrama del Sistema Europeo de Bancos Centrales. El Banco Central Europeo, junto con todos los demás bancos de la Unión, decide y gestiona la política monetaria del euro. Además, con el objetivo de permitir al público comprender mejor esta estructura organizativa, se ha denominado a esto como el Eurosistema. Esta expresión hace referencia a la composición a través de la que el Sistema Europeo de Bancos Centrales realiza sus principales tareas. Este eurosistema está compuesto por el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales de los Estados miembros que han adoptado el euro. El eurosistema está dirigido por el Comité Ejecutivo y el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. A su vez, este Comité Ejecutivo, formado por el presidente y el vicepresidente del Banco Central Europeo y otros 4 miembros nombrados por los jefes de Estado o de Gobierno de la eurozona por mayoría, tiene la función de la gestión cotidiana del Banco Central Europeo y ejecutar la política monetaria europea. Se añade también un tercer órgano de decisión del Banco Central Europeo, el Consejo General, el cual incluye al presidente y vicepresidente del Banco Central Europeo y además a los gobernantes de todos los bancos centrales nacionales de la Unión Europea. En las votaciones del Consejo de Gobierno se requiere un quórum de 2/3 del número de sus miembros. Estos se reúnen cada 15 días. En general, todas las decisiones se toman por consenso. Sin embargo, ante la perspectiva del aumento de países, en marzo de 2003 se restringe el número de gobernadores que pueden votar hasta 15. Se empezó a publicar así un sistema rotatorio de votación. En este punto vamos a hablar acerca de los objetivos finales e intermedios. Por una parte, el objetivo de estabilidad de precios quedó fijado en un incremento interanual por debajo del 2% del índice armonizado de precios al consumo. Por otra parte, los dos pilares de la estrategia para alcanzar este objetivo a medio plazo son, en primer lugar, un papel destacado del dinero en un análisis monetario, de forma que se ha elegido un valor de referencia para la masa monetaria europea. Este está definido para que incluya la circulación del dinero, los depósitos, la participación en fondos en el mercado monetario y en los de renta fija. No se especifica una banda en torno al valor de referencia de la masa monetaria europea para que no haya ninguna presunción de acción por parte del público. Y en segundo lugar, una evaluación de la evolución futura de los precios en función de un conjunto de indicadores. Este conjunto de indicadores incluye variables como los salarios, el tipo de cambio, los precios de los valores de renta fija y la curva de rendimientos, entre otros. Y a partir de estos indicadores se elaboran previsiones sobre la evolución de la inflación, que son comparadas con las de otras instituciones. Los principios generales que inspiran la política monetaria son su orientación a medio plazo y no el activismo. Con esto queremos decir que el eurosistema no está obligado a corregir las desviaciones a corto plazo. Y en segundo lugar, la política deberá tener un carácter preventivo teniendo en cuenta las desfases temporales. Además, teniendo en cuenta esto, otro problema puede ser que si el Banco Central Europeo solo se fija en la relación entre la masa monetaria europea y la tasa de inflación, y se produce un desajuste entre ambas variables, un aumento de la masa monetaria no hará que se traslade al índice general de precios, por lo que puede esconder posibles burbujas en los precios de los activos por un exceso de créditos bancarios. Para evitar esto, el Banco Central Europeo debe llevar a cabo una política macroprudencial. La variable operativa controlada por el Banco Central Europeo son los tipos de interés a muy corto plazo, el EONIA,
que es la media ponderada del tipo de interés efectivo en todas las transacciones interbancarias con vencimiento a un día. Para garantizar el control efectivo, el Banco Central Europeo estableció tres tipos de instrumentos en el mercado monetario. El primero son las operaciones de mercado abierto, la compra y venta de activos con el objetivo de controlar los tipos de interés, gestionar la liquidez y marcar la orientación de la política monetaria. En segundo lugar, las facilidades permanentes de crédito. Estas facilidades se administran de forma descentralizada por los bancos centrales nacionales con el fin de absorber o proporcionar liquidez en el día fijando las bandas o pasillo dentro del cual está incluido el tipo medio interbancario a un día. Y en tercer lugar, el coeficiente de caja, el cual tiene como fin estabilizar los tipos de interés y controlar la expansión de la oferta monetaria, obligando a las instituciones de crédito a mantener unas reservas mínimas en las cuentas del Banco Central Nacional respectivo por un importe entre un 1 y un 2,5% de los pasivos computables. Además, las decisiones básicas de la política monetaria se adoptan de manera centralizada. Sin embargo, la ejecución de estas políticas corresponde a los diferentes bancos centrales nacionales. Las liquidaciones de las operaciones de política monetaria solo tienen lugar cuando se transfieren al Banco Central Nacional los activos que garantizan la operación. Para ello se ha diseñado un sistema de grandes pagos llamado Target. Sus objetivos básicos son los de apoyar la instrumentación de la política monetaria y el funcionamiento del mercado monetario y transferir recursos de un punto a otro de la Unión en condiciones adecuadas de rapidez y coste, minimizando así el riesgo sistémico en el mercado de pagos. Cada pago se realiza de forma individual y con firmeza inmediata una vez ha sido comunicado, y los países de la Unión Europea que no forman parte de la UE también pueden acceder con ciertos límites al sistema de pagos y con las mismas garantías que los países del área del euro. Vamos ahora con el sistema de garantías. El Tratado de la Unión Europea exige a todos los bancos centrales nacionales que de una forma estricta eviten la concesión de préstamos no garantizados. Por ello, desde enero de 2007 está vigente un sistema único de activos de garantía común, que está formado por dos tipos de activos, negociables y no negociables. Estos activos de garantía están sujetos a recortes, que es un margen sobre el valor de mercado, como sistema de protección del Banco Central ante posibles incumplimientos de una contraparte. Por último, podemos decir que una política monetaria común a países con estructuras económicas y financieras dispares puede hacer que los impulsos monetarios tengan efectos distintos en cada país. Por ejemplo, en términos de impacto sobre los precios y la producción, o simplemente en diferencias en los desfases temporales necesarios para percibir las consecuencias de las medidas que se han aplicado. Existen tres canales de transmisión distintos para la política monetaria, como son las variaciones en los tipos de interés, en el tipo de cambio o en el crédito. Estos mecanismos dan lugar a efectos distintos según países en función de las diferencias en el grado de bancarización de las economías de la eurozona, según el grado de endeudamiento y en el grado de apertura externa. Por ejemplo, una medida puede afectar de manera distinta a Italia o Suecia que en España o Alemania, debido a las diferencias que existen en los mercados financieros. Vamos a realizar ahora un balance de la aplicación de la política monetaria desde el nacimiento del Banco Central Europeo. Esto es un gráfico que analiza la evolución de los precios o la tasa de inflación en la eurozona desde el nacimiento del Banco Central. Y como podemos ver, en ciertos momentos la inflación se encuentra por encima del 2%, que era el valor que previamente, cuando se constituyó la Unión Económica y Monetaria, se estableció como base. Y vemos que, por ejemplo, en 2008, entre 2007 y 2008, llega casi al 4%. Y en otras ocasiones vemos que también está por debajo de este objetivo inicial. Por lo tanto, surge la pregunta de si está fallando la política monetaria. Este otro gráfico es de la evolución de los tipos de interés. Conviene distinguir 5 etapas diferentes. La primera de ellas va desde 1999 a mediados de 2001 y podemos ver un progresivo endurecimiento monetario, elevación de los tipos de interés como reacción a una inflación excesiva y creciente. La segunda etapa va desde mediados de 2001 a 2005 y presenta una reducción continuada de los tipos de interés hasta alcanzar un mínimo en 2003.
La inflación estaba bajo control y el crecimiento de la eurozona se estaba debilitando. La tercera etapa va desde 2005 a verano de 2007. Esta fase es de progresivo endurecimiento monetario como reacción al alza de precios energéticos y de las materias primas. Con la llegada de la crisis de 2007 llegamos a la cuarta etapa, que va desde verano de 2007 a septiembre de 2008. Se caracteriza por la estabilidad de los tipos de interés y esta etapa ha sido criticada por un cierto impasse dentro de las medidas más activas que tomaron otros bancos centrales como el norteamericano o el de Inglaterra. Y por último, la quinta etapa, que va desde 2008 hasta la actualidad, viene caracterizada por reducciones drásticas de los tipos de interés, como medidas excepcionales. Y esto se debe a la muy severa recesión europea y constituyen un cambio de gran magnitud en la forma de instrumentar la política monetaria. En este punto vamos a tratar las medidas excepcionales ante la crisis. En un primer lugar, el Banco Central Europeo tomó la medida de reducir el tipo de interés de referencia al 1% y en 2016 se bajó al 0%, que en ese momento era un mínimo histórico. Esto resultó insuficiente y, por tanto, en ese momento se inician una serie de medidas extraordinarias. En primer lugar, se atiende toda la liquidez solicitada por la banca comercial al tipo fijo de referencia del 1%. En segundo lugar, se rebajan los requisitos exigidos al colateral presentado como garantía para solicitar la financiación. Y en tercer lugar, mediante la asignación de liquidez a plazos más largos al tipo de referencia. Se pasó a 3 años en lugar de los 3 meses. Además de estas medidas, se tienen que añadir otras debido a la gravedad de la situación. En 2011 y 2012, el Banco Central Europeo compró en el mercado secundario deuda pública de algunos países periféricos, para mitigar la escalada de la prima de riesgo tras el primer amago de insolvencia de Grecia. Además, se pusieron en funcionamiento 2 programas de compra de títulos hipotecarios. En 2012, el Banco Central Europeo puede comprar deuda del país que lo solicite en cantidad ilimitada, pensando en el rescate de Italia y España, que al final no se produjo. En junio de 2014 se da una nueva rebaja de tipos y el Banco Central anuncia nuevas subastas. Además, la concesión de crédito bancario al sector privado de la economía distinto a la vivienda. En septiembre de 2014 se vuelven a rebajar los tipos y se pone en marcha un programa de compra de deuda bancaria para reactivar el crédito. Esto serviría para que se liberaran los activos de los balances bancarios con el fin de que tengan más capacidad para prestar a familias y empresas. Y en 2015 se pone en marcha un programa de compra de activos ampliados, que consiste en la compra de activos públicos y privados por valor de 60.000 millones al mes, que en su momento se subió hasta 80.000, luego se volvió a reducir hasta 60.000 y esta medida duró hasta 2018. Y hasta aquí el vídeo, muchísimas gracias por su atención.